I had the pleasure of meeting Pastor Nito and Pastor Gagi a few years back. Tuve el placer de conocer al pastor Nito y al pastor Gagi hace unos años atrás. They came down to my neck of the woods in Miami, Ellos llegaron a donde yo estaba en Miami and we sat at a lunch where we were supposed to connect with other people. y nos sentamos en un almuerzo donde estábamos supuestos a conectarnos con otras personas. But we found ourselves continually drawn to each other in conversation Pero nos encontramos continuamente atraídos uno al otro en conversación, because we really connected over a shared faith porque en realidad nos conectamos con una fe que compartíamos and a real love for family ministry. y un amor real para el ministerio de familia. We've since bonded over a deep desire to serve our Heavenly Father, Desde entonces nos hemos en realidad unido para servir a nuestro Padre Celestial and we believe we do that by honoring our earthly Father. y creemos que hacemos eso honrando a nuestro Padre terrenal. As a son, I know the value of a father. Como hijo, yo conozco el valor de un padre. I almost feel like I have to introduce you to my dad so you can know who I am. Siento como que tengo que introducirlos a ustedes a mi papá para que ustedes sepan quién yo soy. I would not be who I am, and my church would not be who it is without my father. Yo no sería quien soy y nuestra iglesia no sería quien es sin mi padre. In the same way, De la misma manera, I know for a fact that this house would not be who it is without Pastor Daniel and Pastora Delmis. yo sé de que esta iglesia no sería quien es, esta casa no sería sin el pastor Daniel y la pastora Delmis. I honor this home today because the leaders truly embody Hebrews 13:7. Yo honro esta casa hoy porque yo sé que los líderes en realidad incorporan Hebreos 13:7. That verse tells us to look at the life and the outcome of the faith of our leaders. Ese verso nos dice que miremos la vida y el resultado de la vida de los líderes And then we're supposed to copy it. y que estamos supuestos a imitarlos. Now, I believe that the outcome of those leaders' lives, Así que yo creo que el resultado de la vida de esos líderes it's not successes or failures, no es éxito o fracasos, it's their family. es su familia. So now I know without a doubt Así que yo sé que sin duda that Pastor Daniel and Pastora Delmis, que el pastor Daniel y la pastora Delmis, they have a faith we can emulate ellos tienen una fe que nosotros podemos imitar because of the family that they've raised. por la familia que ellos han criado. Which turns me to my friends, Que me lleva a mis amigos, Pastor Nito and Gagi. el pastor Nito y Gagi. I just have to say, Solamente tengo que decir, do you know how many churches ustedes saben cuántas iglesias would kill ellos matarían for a masculine worship leader para tener a un líder tan masculino who actually sounds phenomenal? que suena fenomenal? I would know. Yo sabría. I'd like to think I'm one of them. Me gusta a mí pensar que yo soy uno de ellos. But even more than that, Pero más de eso, how many churches would want a girl drummer? ¿cuántas iglesias les gustaría una mujer baterista? Sudi is amazing. Suri es increíble. You know, as a brand new father, Y como un padre nuevo, my son couldn't hang for worship. He got too tired. mi hijo ya no se pudo aguantar en la adoración, se cansó mucho. But I can only hope to have sons that turn out like Nito and Gagi. Pero solamente puedo esperar de que pueda tener hijos de que sean como Nito y Gagi. My father and our pastor, he loves to tell our church, Mi padre, mi pastor, le gusta contarle a nuestra iglesia. get to know me as Steve and you'll love me as Pastor Steve. Llegan a conocerme a mí como Steve y me van a amar como el pastor Steve. And I don't know leaders who embody that more than Pastor Nito and Pastor Gagi. Y yo no sé líderes que imitan eso tanto como el pastor Nito y el pastor Gagi. And I have 3 sisters. Y tengo 3 hermanas. They have to all share the burden of me. Todas tienen que compartir la carga de mí. Sudi's got double the trouble Suri tiene doble el problema and she's by herself. y está solita. I honor you Yo la honro for the way you serve your family in this church. por la manera como usted sirve a su familia y a esta iglesia. I was told because we don't have another service after this, A mí me dijeron que porque no hay otro servicio después de esto, I could go as long as I want. yo puedo ir, tomar todo el tiempo que quiera. So, Así que I'm not done honoring them. no voy a honrar eso. I started working for my dad when I was 19, Yo comencé a trabajar para mi papá cuando tenía 19 años
And for a long time, Y por mucho tiempo I felt like I was completely alone. yo sentí que estaba completamente solo. I had pastors come and tell me Tenía pastores que venían y me decían to have a backup plan in my back pocket. que tuviera un plan reservado. I didn't prepare her for this. Y no preparó para esto. They told me to expect my dad to hurt me Me dijeron de que espera que tu papá te hiera, because fathers and sons don't work in ministry long term. porque los padres y hijos no trabajan en el ministerio a largo plazo. I felt alone in rebuking that Yo me sentí solo en poder reprender eso until I met Nito Angagi. hasta que conocí a Nito y a Gagi. I've so badly wanted to see their labor of love. En realidad yo quería ver tanto su trabajo. I would have come just to visit. Yo quería venir solamente para visitar, They never invited me. pero nunca me invitaron. So to be here today, Así que el poder estar aquí hoy to see what they give their life to para ver lo que ellos dan su vida, see the excellence of every aspect of this church. para ver la excelencia de cada aspecto de esta iglesia. I'm so proud to be their friend. Yo soy tan orgulloso de ser su amigo. So that actually turns me to y'all, Vision Church. Así que después ahora eso me lleva a ustedes, Iglesia Visión. Kind of a country white boy from Miami. So Es un muchacho de Miami. by your simple choosing to make Vision Church your home, Simplemente ustedes escoger a Iglesia Visión su hogar, to sow here and to serve here, de poder sembrar aquí y servir aquí. you prove that I'm right, Ustedes prueban de que yo estoy correcto, that this family is incredible. de que esta familia es increíble. And we haven't even discussed Y ni siquiera hemos discutido their incredible cousin who interprets everything, su prima, translates. su prima. I would clean every bathroom in this place Yo lavaría todos los baños en ese lugar before I'd ever have her job. antes de tener ese trabajo. Well, now number 2. Ahora, número 2. I've already made mention, but my name is Christopher Alessi. Ya hice mención de que mi nombre es Christopher Alessi. I'd like to show you my wife and my son. Me gustaría mostrarles a mi esposa This y a is mi hijo. Rochelle and Marino. Este es Rochelle y Marino. I'd give up all of this if it meant I could be a better dad and a better husband to them. Yo daría todo si significara de que pudiera ser un mejor padre, un mejor esposo para ellos. I told you I started ministry at 19. Les dije que comencé el ministerio cuando tenía 19 años. I got married at 29. Me casé a 29. The fact that they are the harvest, El hecho de que ellos son la cosecha, 10 years of serving God, 10 años de servir a Dios, it's way more than I could ever deserve. es mucho más de lo que merezco. Don't cry. No llore. I serve as the campus pastor at Metro Life Church in Miami. Sirvo como el pastor de campus en la iglesia de Miami que se llama Metro Life. We have a really special family legacy. Tenemos un legado de familia muy especial. My grandfather started a church in 1960. Mi abuelo comenzó la iglesia en 1960. My dad worked for him for 13 years. Mi papá trabajó para él por 13 años. And just because of the way generations worked, Y por la manera como funcionan las generaciones. and they were only 21 years apart, Y ellos solamente tenían 21 años de tiempo de en medio. the best thing for them was to go their separate ways. Lo mejor para ellos es de ir de su propio camino. So my father launched our church when I was 6 years old. Así que mi padre lanzó nuestra iglesia cuando yo tenía 6 años. My dad is an only son. Mi papá es el único hijo. I'm an only son. Yo soy el único hijo. I started working for my dad at our church at 19. Yo comencé a trabajar para mi papá en nuestra iglesia a los 19 años. This September makes 13 years that I've worked for him. Este septiembre hace 13 años que yo he estado trabajando para él. But I'm not leaving Pero no me voy. because there's 31 years difference between me and my dad. So we're Porque good. hay 31 años de diferencia entre mi papá y yo. I want to show you my family Quiero mostrarles a mi familia, because when my parents wanted to start a podcast, porque cuando mis padres querían comenzar un podcast, they didn't start one on how to run a church ellos no comenzaron uno en cómo correr una iglesia or even how to be better like Christians. o cómo ser mejores cristianos. They called it the family business. Ellos lo llamaron el negocio de la familia, Because everybody here that's of working age porque todos aquí que tienen edad para trabajar is on staff at our church. está trabajando para nuestra iglesia. This is my father, Pastor Steve, and my mom, Pastor Mary. Este es mi papá, Pastor Steve, y mi mamá, Pastora Mary. You see my wife and my son and the way my hair should look today. Mi esposa, mi hijo, y como debería de verse mi pelo hoy. This is my sister Stephanie and her husband Chris. Esta es mi hermana Stephanie y su esposo Chris. Married a guy with my name.
Se casó con un hombre con mi nombre. These are my other two sisters, Lauren and Gabby. Estas son mis otras dos hermanas, Laura y Gabby. And Gabby's dating a guy named Christian. Y Gabby tiene un novio que se llama Christian. That's my son, and then my niece Gianna and my nephew Matthew. Mi hijo y mi sobrina Gianna y mi sobrino Matthew. So my wife runs our marketing. Mi esposa está encargada de marketing. Lauren is our counselor. She oversees our counseling ministry. Lauren, ella ve todo el departamento de consejería. Chris oversees all of our education, kids ministry, our school, all that. Y Chris ve todo lo de educación, el ministerio de niños, todo eso. Stephanie runs our worship team. Stephanie es encargada del ministerio de adoración. And they just wrote a few songs Y ellos acaban de escribir unos cantos that was nominated for Dove Awards. Do you know what that is? Tuvieron una nominación. My mom was a traveling worship artist for years. Mi mamá, ella viajaba para la adoración por muchos años. And in the middle of all of it, Y en medio de todo eso, she stopped ella se detuvo. because she wanted to raise me and my sisters up in worship. Porque ella quería criarme a mí y a mis hermanas en adoración. And Gabby runs our youth group. Y Gabby está encargada del ministerio de jóvenes. She's my biggest headache Ella es el dolor de cabeza más grande que tengo and my greatest blessing. y la bendición más grande. Now you can understand why there was such a bond between me, Nito, and Gagi. Ahora ustedes pueden entender por qué hay tanta unidad entre yo, Nito y Gagi. Now I was joking Ahora, estaba jugando when I said I could take forever. So, cuando dije que me iba a tardar para siempre. so we're going to get into number 3. Así que vamos a entrar a la número 3. In 2024, our pastor at Metro Life, he declared the year of vision. En el 2024, nuestro pastor de la iglesia declaró que ese año sería el año de visión. So it's only fitting that I'm here at Vision Church today. Así que solamente es apropiado que yo esté aquí en Iglesia Visión hoy. Proverbs 29:18 tells us Proverbios 29:18 nos dice that without vision, people cast off restraint. que sin visión el pueblo se desenfrena. It basically tells us that in the opposite form, En realidad nos dice que en la forma opuesta, people that have vision, las personas que tienen visión, they welcome boundaries ellos le dan la bienvenida a los because límites, it helps them achieve their vision. porque les ayuda a poder lograr su visión. My hope is today's sermon would bring some necessary boundaries Mi esperanza es de que este sermón pueda traer unos límites necesarios to some of our theology and belief. para algunos de nuestra teología y creencias. And if you don't like it, Y si no te gusta, you can take it up with Pastor Gagi and Pastor Nito. entonces después puedes hablar con el pastor Gagi o el pastor Nito. Now let's read Romans chapter 5. Vamos a leer Romanos capítulo 5. This is verse 1. Este es el verso 1. It says, "Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. And suffering produces character. Endurance, and endurance produces character. Character produces hope, and hope does not put us to shame. Y la resistencia produce un carácter, y el carácter produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda. Because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who's been given to us. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. I want to read one more verse at the bottom of Romans 5, verse 21. Quiero leer un verso más y está debajo de Romanos 5 y es el verso 21. So that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. The title of this message is Because Grace Reigns, I Can Stand the Rain. El título de este mensaje es Porque la gracia reina, puedo soportar la lluvia. Ready to go? Listo.
Let's pray. Vamos a orar. Father, I thank you so much for Vision Church. Padre, te damos gracias por Iglesia Visión. All these people have come here Todas estas personas que han venido aquí to hear from you. para escuchar de ti. So speak, Lord. Así que habla, Señor. We're ready to listen. Estamos listos para escuchar. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. So my wife and I are into backyard farming. Ves, mi esposa y yo estamos en agricultores de patio. It's basically a more masculine way of saying I like to garden. Es básicamente una manera más masculina de decir que me gusta la jardinería. We grow everything in our backyard. Nosotros crecemos todo en nuestro patio. Tomatoes, cucumbers, lettuce, kale, beets, carrots, lemon trees, trees from seed, all of it. Todos los vegetales. So of course, as a pastor, Así que claro, como pastor, people just give me seeds every Sunday. las personas me dan semillas todos los domingos. And then they tell me things I should watch based off of my hobbies. Y después me dicen programas que debo de ver de acuerdo a lo que a mí me gusta. So one night we found this awesome show Así que una noche encontramos este programa increíble about this guy who owns a ton of land in the UK. acerca de este hombre de que tiene bastante tierra en el Reino Unido. The guy who farmed it retired. Y el hombre que lo cultivaba se retiró. He thought it would be hilarious Él pensó de que iba a ser chistoso to farm the thing with zero farming experience. de poder cultivar la tierra sin experiencia de agricultor. And now there's a show about it, and I love it. Y ahora hay un programa sobre ello y a mí me encanta. In the middle of it, there's an episode where there's these people trying to convince them to try something new. En medio de ello hay un episodio a donde hay unas personas que están tratando de convencerlos a hacer algo, a tratar algo nuevo. And it's called regenerative farming. Y se llama agricultor regenerativo. Now, I'm not going to get into it, Así que no voy a entrar mucho en eso, but the guy who owns the land wasn't really sold on the idea. pero el hombre que tenía la tierra en realidad no estaba muy convencido de la idea. So as an attempt to sell him, Así que como un atento para poder venderle la idea, he asks if he remembers the great drought they had in 2019. le preguntan si se acuerda de la sequía que tuvieron en el 2019. The farmer says, yeah, it killed everything. El agricultor dijo, claro que sí, arruinó todo. So the regenerative farmer says, did any part of your land survive? Así que el agricultor regenerativo le dijo, alguna parte de tu granja sobrevivió. He says, actually, the part that I don't farm did great. Y le dijo, sí, la parte de que yo no cultivo hizo muy bien. So the part that I work hard to protect Así que la parte en la que trabajo bien fuerte para proteger died. murió. The part that I do nothing on Y la parte que no hago nada en ella is doing pretty good. está muy bien. Have you ever considered who takes care of the Everglades? ¿Alguna vez has considerado quién es que cuida de los Everglades? Who takes care of all the trees we saw when we drove in today? ¿Quién cuida de todos los árboles por los que nosotros pasamos cuando entramos aquí hoy? Nobody takes care of that, and Na- they're doing just fine. Nadie cuida de eso y están muy bien. Meanwhile, Pero menos, my friends invite me to come preach in Tampa, mis amigos me pidieron que viniera a predicar en Tampa. and I've set everything up to be taken care of, Y he dicho todo para que todo esté cuidado, but I'm hoping my garden survives. pero estoy esperando de que mi jardín pueda sobrevivir. It taught me something. Me mostró algo. God has a system for taking care of his creation. Dios tiene un sistema para cuidar de su creación. No one takes care of the forest, Nadie cuida los bosques and it's taken care of. y son cuidados. No one takes care of the trees that were at your house before you got there. Nadie cuida de los árboles que estaban ya en tu casa cuando tú llegaste ahí. God does it all on his own. Dios lo hizo por sí solo. But the parts we get involved in, Pero las partes en las que nosotros nos involucramos, if everything's not perfect, si todo no está perfecto, won't survive. no va a sobrevivir. You know, if our government stopped trying to make food in laboratories, ¿Sabes? Si nuestro gobierno deja de hacer comida y laboratorios and if we didn't have God's system, y nosotros no tuviéramos el sistema de Dios, we'd all starve. entonces todos moriríamos de hambre. So then later that night, Así que después, esa noche, my wife and I were watching The Chosen. mi esposa y yo estábamos mirando The Chosen. We love that show, and Nos encanta ese programa. there was a scene of Peter trying to walk on water. Y había una escena de Pedro que estaba tratando de caminar sobre el agua. And as I'm watching these men fear for their lives, Y mientras yo estoy viendo a estos hombres que les tienen miedo a la vida, and I'm seeing a pretty scary sight. y estoy mirando una vista muy espantosa. I don't think any one of us is like, you know what I want to do right now? No creo que ninguno de nosotros puede decir, ¿sabes lo que quiero hacer ahora? I want to go be in that. Quiero estar ahí. That's a scary sight. Esa es una imagen muy espantosa.
So even though the winds and the waves are tossing the boat, Así que aunque el viento y las olas están golpeando el barco, I realized something. me di cuenta de algo. God has a system Dios tiene un sistema for taking care of his creation. para cuidar de su creación. How does he water the Everglades? ¿Cómo es de que Él riega los Everglades? How does he take care of the Amazon or the forest? ¿Cómo Él cuida de las Amazonas o de los bosques? Storms. Es las tormentas. He uses storms Él usa tormentas to take care of his creation. para cuidar de su creación. Now, it only makes sense Ahora solamente tiene sentido that as the more post-God society becomes, de que entre más de Dios se acerque la sociedad, they're going to throw away God's system. ellos también van a votar el sistema de Dios. But we all know, Pero todos sabemos no matter what they try to do in labs, que no importa lo que ellos traten de hacer en laboratorios, without storms, sin tormentas, we'd eventually starve. eventualmente nosotros moriríamos. And it made me start to think, Y me hizo pensar, what if my storm ¿qué pasa si mi tormenta is God's system for taking care of me? es el sistema de Dios para cuidarme? As I started to study, Mientras yo comencé a estudiar, I believe it's fair to say, yo creo que es muy bueno decir your storm que tu tormenta is God's way of taking care of you. es la forma de Dios de cuidarte. Now, I told you that the purpose of today's message Ahora les dije de que el propósito del mensaje de hoy is to bring boundaries to some things we believe. es de traer límites a cosas que nosotros Because creemos. the enemy loves to use storms Porque el enemigo le encanta usar tormentas to knock us off our course. para desviarnos de nuestro curso. Maybe this is the longest you've ever come to church, week in and week out. Quizás este es el tiempo más largo que traes viniendo a la iglesia semana tras semana. Some storm's going to try to knock you off that church attendance. Alguna tormenta va a tratar de desviarte de esa asistencia de iglesia. Maybe you started taking care of yourself and working out. Quizás tú comenzaste a cuidarte a ti mismo y comenzaste a hacer ejercicio. Some storm's going to try to knock you off that course. Alguna tormenta va a tratar de desviarte de ese curso. Maybe you just got married and you have a vision for a healthy marriage. Quizás te acabas de casar y tienes una visión para un matrimonio saludable. Maybe you heard something in a past sermon Quizás escuchaste algo en un sermón pasado about how to get your family on track serving God. de cómo poder poner a tu familia en un canal, en un camino para servir a Dios. Some storm is going to try to knock you off course. Alguna tormenta va a tratar de desviarte de ese curso. But if we could actually have boundaries to what we believe, Pero si en realidad podemos tener límites a las cosas que creemos, we can see that storm is God's way of taking care of us. podemos ver que esa tormenta es la manera de Dios de cuidarnos. So let's talk about this. Así que vamos a hablar de esto. I have a few points that will give us, I think, a healthy theology on storms. Tengo unos cuantos puntos de que yo creo que nos va a dar una teología saludable acerca de tormentas. Paul calls it our suffering. Pablo lo llama nuestro sufrimiento. The first point is this: El primer punto es este. storms develop, Las tormentas desarrollan, the Spirit instructs. el Espíritu instruye. Have you ever heard somebody that wants to say, you know, God is teaching me something? ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, Dios me está enseñando algo? Sometimes we can believe that God sent or allowed a storm to teach us something. A veces nosotros podemos creer que Dios envió o que permitió que algo sucediera para enseñarnos algo. But I think Scripture paints a different picture. Pero yo creo que la Escritura nos da una imagen diferente. James chapter 1, Santiago capítulo 1, which is actually one of the most contested books of the Bible in our New Testament canon. que en realidad es uno de los libros del Evangelio del Nuevo Testamento, It says this in verse 13. nos dice esto en el verso 13. And this is the brother of Jesus, by the way. Y este es el hermano de Jesús. Let no one say when he is tempted that I'm being tempted by God. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. Porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Now pause, because this is new. Pause is new. Okay. That's actually implying Ahora, eso está implicando that if you believe that God can tempt you, de que si tú crees que Dios te puede tentar, that logic means esa lógica significa he can also be tempted. de que Él también puede ser tentado. And I don't think any one of us believes that. Y yo creo que ninguno de nosotros cree eso. It goes on to say each person is tempted when he's lured and enticed by his own desire. Y continúa diciendo, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Then desire, when it is conceived, gives birth to sin,
And sin, when it's fully grown, brings forth death. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. You see, your storm isn't here to teach you anything. Ves, tu tormenta no está aquí para enseñarte nada. God will use it to develop something in you. Dios lo va a usar para desarrollar algo en ti. But the truth is, it's the Spirit of God that teaches you. Pero la verdad es que es el Espíritu de Dios que te enseña. God did not send a moronic ex-boyfriend Dios no mandó a un exnovio tonto into your life to teach you something. a tu vida para enseñarte algo. He didn't look at you and say, you know what? Él no te vio y dijo, ¿sabes qué? You don't know what you're worth. Tú no sabes lo que vales. Meet Todd. Encuentra y conoce a Todd. What happens is we don't know what we're worth. Lo que sucede es que nosotros no sabemos lo que valemos. So we let Todd into our life. Así que dejamos a Todd que entre en nuestra vida. But if you actually want to know what you're worth, Pero si tú en realidad quieres saber lo que vales, let the Spirit of God instruct you through the Word of God. deja que el Espíritu de Dios te instruya a través de la palabra de Dios. If God wants to teach you, Si Dios quiere enseñarte, that means He wants to create something in you, no? eso significa que Él quiere crear algo en ti, ¿no? When God creates, Cuando Dios crea, He speaks. Él habla. So if you want to learn, Así que si tú quieres aprender, you don't need a storm, no necesitas una tormenta, you need His Word. necesitas su palabra. I'm glad you like that one. Me gusta. Qué bueno que te gusta esa. I really want to hammer this down. So, number 2, Y número 2, storms develop. las tormentas desarrollan. That's what they do. Eso es lo que hacen. But the world distracts. Pero el mundo distrae. I think we say some things in church Yo creo que decimos algunas cosas en la iglesia that are cute and harmless. de que son bonitas y no hacen daño. But if left on their own to become theology, Pero si se dejan solas para volverse en una teología, we can get a harvest we don't want. podemos cosechar algo que no nos gusta. So some people will say, if the enemy can't get you, he'll distract you. Así que algunas personas dirían, si el enemigo no te puede agarrar, te va a distraer. But if we think it's the enemy who's trying to distract us, Pero si nosotros pensamos que es el enemigo que está tratando de distraernos, we will not see no vamos a ver he who's actually trying to distract us. aquel que en realidad está tratando de distraernos. And that's just the world. Y ese solamente es el mundo. When Jesus is explaining the parable of the sower to the disciples, Cuando Jesús está explicando la parábola del sembrador a los discípulos, he says this in Matthew 13:22. él dice esto en Mateo 13:22. As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. If we were to cut off the cares of the world and deceitfulness of riches, Si nosotros quitáramos el engaño, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas, and we just look at choking the word, y solamente miramos a ahogar la palabra, we would think it's the enemy's hands around the neck of the word. nosotros pensáramos de que son las manos del enemigo alrededor de la palabra. But Jesus tells us it's not. Pero Jesús nos dice que no lo es. It's wanting more money so you can be respected. Es más y más dinero para poder ser respetado. It's wanting a better job so you can finally be looked at the way you want to. Es queriendo tener un mejor trabajo para poder llegar a hacer lo que It's tú wanting to quieres. keep up with the Joneses. Es queriendo estar al tanto con los Joneses. It's lying because the truth is too damaging. Es mintiendo porque la verdad daña mucho. It's hiding your faith because the marketplace won't accept it. Es esconder tu fe porque el lugar del mercado no lo acepta. It's not the devil choking your faith. No es el diablo que está ahogando tu fe. It's Netflix and Hollywood and some politicians. Es Netflix y Hollywood. I love that. Those words, they English and Spanish. Me encanta eso. It's important to recognize the distinction because of the third point. Es importante tener la distinción por el tercer punto. Storms develop, Las tormentas desarrollan, the enemy devours. el enemigo devora. For us to think that the enemy's sole purpose Para nosotros pensar de que el único propósito del enemigo is to distract Christians, es de distraer a los cristianos, then we think that
the devil is that cheering section behind the basket at an NBA game. Después pensamos de que el enemigo es el porrista que está ahí en la cancha de básquetbol. It's like all they're trying to do is distract the guy taking the free throw. Lo único que está tratando de hacer es distraer al hombre que quiere tirar el tiro libre. But 1 Peter chapter 5 tells us he's got a whole different assignment. Pero primera de Pedro 5 nos dice que él tiene una asignación completamente diferente. It says, be sober-minded and be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. I think it's important when he says be sober-minded. Yo creo que es importante cuando él dice, sed sobrios. He's telling you, shed the cares of the world Él dice, echen afuera las preocupaciones del mundo so you can recognize your enemy para que tú puedas reconocer tu enemigo. is not somebody trying to distract you. No es alguien que está tratando de distraerte. He's your opponent. Él es tu oponente. He's not a fan in the stands. Él no es un aficionado que está en las bancas. He's on the other bench. Él está en el otro lado de las He's trying to bancas. beat you. Él está tratando de ganarte. It's important to understand this distinction Es importante reconocer y entender esta distinción. because the word says only some things can be done through prayer and fasting. Porque la palabra dice que solamente algunas cosas pueden ser hechas por ayuno y oración. And so many Christians throw out prayer and fasting. Y tantos cristianos tiran ahí ayuno y oración. So now we've limited the devil to someone trying to distract us, Así que hemos limitado al diablo a alguien que está tratando de distraernos. and we're being devoured. Y estamos siendo devorados. And I think one of the things doing this Y yo creo que una de las cosas que está haciendo esto is a misunderstanding of grace. es un malentendido de la gracia. The generations before me Las generaciones antes de mí seem to have a wide pendulum on the message of prosperity. parece que tenían algo muy ancho acerca de la prosperidad. Our generation has that same pendulum on grace. Nuestra generación tiene ese mismo efecto acerca de la gracia. And so I'd like to spend some time today Así que me gustaría pasar un tiempo hoy giving us a healthy theology on grace dándonos una teología saludable de la gracia so these storms can develop us para que estas tormentas nos puedan desarrollar and we can achieve the vision God has for us. y nosotros podamos lograr la visión que Dios tiene para nosotros. So Romans chapter 5 says something nuts. Romanos capítulo 5 dice algo increíble. Paul is discussing what life was like before Jesus, Pablo está discutiendo cómo era la vida antes de Jesús and he categorizes all of it under what Adam did. y lo pone todo sobre lo que hizo Adán. He says that because Adam sinned, Dice que porque Adán pecó, all experienced death. todos experimentan la muerte. Did anybody accept an invitation to die? ¿Alguien un día aceptó una invitación a morir? And yet it waits for us all. Pero aún así nos espera a todos. Not one of us made that choice. Ninguno de nosotros tomamos esa decisión. We were born into it Nosotros nacimos en ello, because of what Adam did. por lo que Adán hizo. Every single man, Cada hombre, every woman, cada mujer, they're all going to die todos van a morir because of what Adam did. por lo que Adán hizo. Can you imagine that type of consequence Puedes imaginarte esa clase de consecuencia for one man's sin? por el pecado de un hombre. And all the men in the room are like, what about Eve? Y todos los hombres aquí dicen, ¿y Eva qué? But Paul then tells us that there's even more consequence Pablo después nos dice que aún hay más consecuencia. because the second Adam obeyed Porque el segundo que Adán obedeció and he died y él murió and then lived. y después vivió. So if you look at all of the consequence of one man's sin, Así que si tú ves toda la consecuencia de el pecado de un hombre, he's saying the consequence of Christ's life él está diciendo que la consecuencia de la vida de Dios far exceeds it. es mucho más grande que eso. He even says that death reigned before Christ, Incluso dice que la muerte reinaba antes de Cristo, but now grace also reigns. pero también la gracia reina. So it's important to understand we live in a day Así que es importante saber que vivimos en un día where we choose death or grace. donde escogemos nosotros muerte o gracia. It's not that grace kicked death to the curb. No es que la gracia empujó a la muerte hacia la esquina. It's we now have a choice besides death. Es que ahora tenemos otra opción más que la muerte. And that choice is the
grace of God. Y la decisión es la gracia de Dios. But the theology of grace Pero la teología de gracia has become a blank check for Christians. se ha vuelto un cheque en blanco para los cristianos. That I do not need to give God my best Que no necesito darle a Dios lo mejor de mí because of the grace of God. por la gracia de Dios. That because of the grace of Que God, por la gracia de Dios I can live addicted yo puedo vivir adicto and I'm fine. y estoy bien. Doesn't matter No importa, because in the end, porque al final, the chasm between me and God is so big. entonces lo que está entre yo y Dios es tan grande. Who cares if I'm a little bit better by then or a little bit worse? ¿Qué importa si soy un poquito mejor entonces o un poquito peor? The grace of God is all encompassing. La gracia de Dios está en todo. And while that's true, Y mientras eso es verdad, Jesus tries to give us a warning. Jesús trata de darnos una alerta. He says, many of you will say, Lord, Lord, Dice, muchos de ustedes dirán, Señor, but I will Señor, ultimately reject you pero últimamente los voy a rechazar because I never knew you. porque nunca los conocí. It's important Y es importante to understand that Jesus is not just a person, entender que Jesús no solamente es una persona and he does not just operate in grace. y Él no solamente opera en gracia, He is grace, Él es gracia, which means it is grace who's telling us que significa que es la gracia que nos dice a nosotros that for some, de que para algunos grace wasn't enough. la gracia no era suficiente. It's not Paul, it's not Peter, it's grace itself No es Pablo, no es Pedro, es gracia en sí misma, that tells us that grace as a blank check does not work. que nos dice que la gracia es un cheque en blanco y no funciona. So then what is grace? Así que entonces, ¿qué es la gracia? If we live in a day where both death and grace reign, Si nosotros vivimos en un día donde la gracia y la muerte reinan, how do we pick grace? ¿cómo escogemos gracia? How do we allow the grace of God ¿Cómo permitimos la gracia de Dios to come into our lives que venga hacia nuestra vida and take care of us? y nos cuide? Well, I think it goes back to the beginning of Romans chapter 5. Bueno, yo creo que regresa al principio de Romanos capítulo 5. Because Paul tells you and I to do something absurd. Porque Pablo nos dice a ti y a mí que hagamos algo absurdo. He says, when you're suffering, Dice, cuando tú estás en sufrimiento, when you're in pain, cuando tú estás en dolor, when you lost that job, cuando tú has perdido ese trabajo, that relationship, esa relación, rejoice. regocíjate. It's one of the only times in Scripture I was ever like, no. Es una de las veces en la escritura que yo estaba como, no. I guess no one in Spanish found that funny. You know, I think he tells us why we can rejoice. Yo creo que Él nos dice por qué debemos regocijarnos. He does not give us an impossible command. Él no nos da un mandato imposible. He says you're going to do something difficult. Él dice, vas a hacer algo difícil. Rejoice when you're suffering Regocíjate cuando estás sufriendo, because suffering produces. porque el sufrimiento produce. Can I ask you a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? Go back to that image of Peter and the disciples in that boat. Regresa a esa imagen de Pedro y los discípulos en el barco. In the middle of that storm. En medio de esa tormenta, Remember how Peter got out of the boat? ¿tú te acuerdas cómo Pedro salió del barco? I heard that you spoke on this a few weeks ago. Y el pastor habló de eso hace unas semanas atrás. Peter's like, you know what? Pedro dice, ¿sabes qué? This is crazy. Esta es una locura. I'm going to get out. Yo me voy a salir. That situation, Esa situación, a million times out of a million, 1000 veces de 1000 veces, ends in death. termina en muerte. No? ¿No? If you're in the middle of a boat Si tú estás en medio de un barco, on a perfect day en un día perfecto, and you get out, y tú sales, it's like 50-50 chance you die. 50% de que puedas morir. His didn't end in death. El de él no terminó en muerte. What did it end in? ¿En qué terminó? Jesus reaches down, Jesús va, lo alcanza, pulls him out of the water, lo saca del agua and rebukes him. y lo reprende. He doesn't say, oh my God, you got so far. Él no le dice, ay, qué bueno, llegaste tan lejos. My God, look at those 11 knuckleheads. Ah, mira los otros 11 que están allá. They didn't trust me enough to get out. Ellos no confiaron en mí lo suficiente para salir. It was closer to put yourself together. Estaba más cerca como que arréglate. He says, Peter, why did you doubt? Pedro, ¿por qué dudaste?
Before Christ, Antes that, de Cristo, that interaction ends in death. esa interacción termina en But muerte. because of the grace of God, Pero por la gracia de Dios, that interaction ends in rebuke. esa interacción termina en reprendimiento. Paul describes that rebuke Pedro describe ese reprendimiento as endurance. en perseverancia. Because what you and I find out Porque lo que tú y yo nos damos is cuenta that suffering produces es de que el sufrimiento produce endurance. resistencia. If Vision Church said, hey, tomorrow morning, Si Iglesia Visión dice, mañana en la mañana, 6 a.m., we're running a 5K. a las 6 de la mañana vamos a correr una carrera de 5 kilómetros. On a show of hands, how many of you are making it past half a mile? Por muestra de manos, ¿cuántos de ustedes van a pasar la mitad de mía? So you already got one. ¿Ves? Ya tienen a uno. You start running and you start suffering Tú real comienzas fast. a correr y tú comienzas a sufrir muy rápido. But if you wake up the next day, Pero si te despiertas el próximo día you do it again, y lo haces otra vez, you suffer again, sufres otra vez then you do it a third time, y lo haces una tercera you vez, suffer again, sufres otra vez then you do it a fourth y lo time. haces una cuarta you vez, suffer again. sufres otra vez. Before you know it, you start to build an endurance. Después que tú te das cuenta, comienzas a obtener una resistencia. Your lungs start to stretch. Tus pulmones comienzan a estirarse. Your legs are somewhat more powerful. Tus piernas tienen más fuerza. You don't need as much water. No necesitas tanta agua. And eventually, Y eventualmente you become like one of my best friends right now. te vuelves como uno de mis mejores amigos ahorita, Donated his kidney to his son que él donó su riñón a su hijo in December, en diciembre and he's running 50 miles y él está corriendo 50 millas in 10 days. en 10 días. You know how that happens? ¿Sabes por cómo eso sucede? Suffering produced an El endurance. sufrimiento produjo una resistencia. I would just choose death. Yo solamente escogiera la muerte. But people who have an endurance Pero las personas que tienen resistencia can choose things that people who have not suffered cannot. pueden escoger cosas que las personas que no han sufrido no The pueden. lives of those who have allowed their suffering to produce endurance, La vida de aquellos que han permitido que su sufrimiento produzca resistencia they have more options. tienen más opciones, They have a larger life. tienen una vida más grande. It's not because of their money, No es por su dinero, it's because of their endurance. es por su resistencia. That's why I love this pastoral family so much. Por eso es que me encanta esta familia pastoral tanto. Because their suffering has produced an endurance, Porque su sufrimiento ha producido una resistencia. but it doesn't end there. Pero no termina ahí. Because that endurance produces character. Porque esa resistencia produce un carácter. So now this pastoral family Así que ahora esta familia pastoral is not only surviving no suffering, solamente está sobreviviendo el sufrimiento, they're ministering from it. están ministrando de They're ello, leading in it. están guiando en ello. Because that suffering produced an endurance, Porque ese sufrimiento produjo una resistencia. and that endurance produced a Y character. esa resistencia produjo un carácter. Now you're running Ahora tú estás corriendo and you have a certain y character tienes un cierto carácter to withstand the rain. para poder soportar la lluvia. What knocks other people off Lo que bota a otras personas does not knock you off. no te bota y tira a ti. What used to send you spinning for a year, Lo que antes te mandaba a dar vueltas por un año, you now bounce back from quicker. ahora tú rápidamente sales de ello. And before you know it, Y antes que tú te das cuenta, you're running the race set before you well. tú estás corriendo la carrera que está delante de ti muy bien. But Scripture tells us that the goal of this race Pero la escritura nos dice que la meta de esta carrera is not just to finish, no es solamente terminar, it's to finish and then be told, es terminar y después que nos digan, well done, bien hecho, my good and faithful servant. mi buen siervo fiel. So, Así que what we find out is that this character produces something too. lo que nos damos cuenta es de que este carácter produce algo también, It produces a hope. produce esperanza. Now, what is hope? Ahora, ¿qué es la esperanza? Because many of us would say, man, I hope this election turns out well. Porque muchos de nosotros diríamos, espero de que esta elección termine bien. It becomes some type of synonym for faith. Y se vuelve un sinónimo para la fe. It's almost like you need enough hope Es como que tú necesitaras suficiente esperanza to speak life and not death. para hablar vida y no muerte. But this hope, according to Paul, Pero esta esperanza, de acuerdo a Pablo, is something different than what we would normally expect. es algo diferente de lo que nosotros normalmente no esperamos. It's a hope that will not be put to shame. Es una esperanza que no será puesta en vergüenza. So what does that mean? Así que, ¿qué significa eso? Because you and I don't hope
Porque tú y yo no esperamos that storms won't come anymore. de que las tormentas ya no vengan más. We don't hope No esperamos that our addiction will go away. de que nuestra adicción se vaya. We work at those things. Nosotros trabajamos en esas cosas. And then we hope that at the end of it all, Y después esperamos que al final de todo, when we're standing there before God, cuando estemos ahí delante On de Judgment Dios Day, en el día de juicio, we're looking at God, que estemos mirando a Dios we're saying, God, I let my suffering produce endurance. y estemos diciendo, Dios, yo dejé de que mi sufrimiento produciera resistencia I let that endurance produce character, y yo dejé que eso produciera carácter. but I know my character is still not enough. Pero yo sé que mi carácter aún no es suficiente. And I hope that in that moment, Y yo espero que en ese momento Jesus steps in. Jesús entre And the grace of God says, y la gracia de Dios dice, I knew him. yo lo conocí. You see, grace ¿Ves? La gracia is what comes in to ensure suffering doesn't produce death. es lo que viene y asegura que el sufrimiento no produzca muerte. It's not the blank check on that side of Judgment Day. No es el cheque en blanco en ese día del día del juicio. Grace is the person La gracia es la persona who steps in que entra and says, I atoned for him. y dice, yo tengo la expiación por él. It's not when it's all over, No es que cuando todo se acaba, we all get to go in. todos podemos entrar. In fact, I heard this beautiful sentiment. De hecho, yo escuché esto. I'll say the whole thing because I didn't say it in the first one. Jesus did not die so we wouldn't have to. Jesús no murió para que nosotros no pudiéramos. He died to show us how to. Él murió para mostrarnos a nosotros cómo hacerlo. He showed us how to rejoice in our suffering. Él lo hizo para mostrarnos cómo poder regocijarnos en nuestro sufrimiento. He showed us that that suffering produces in us. Él nos mostró que ese sufrimiento lo que produce en nosotros. And he says, I've gone to prepare a place for Y you. Él dice, he ido a preparar un lugar para ustedes. What we find is grace is not a blank check. Lo que encontramos es que la gracia no es un cheque en blanco. Grace is what allows you to stand tall La gracia es lo que te permite a ti estar firme in the middle of your suffering. en medio de tu sufrimiento. In Matthew chapter 7, En Mateo capítulo 7, Jesus says this in verse 24. Jesús dice esto en el verso 24. Everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. And then the rain fell. You see, people want grace to keep the rain from falling. Y cayó la lluvia. Y ves, personas quieren de que Él no permita que la lluvia caiga. But that's God's system for taking care of you. Pero ese es el sistema de Dios de cuidar de ti. So the rain fell and the floods came and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat against that house and it fell and great was the fall of it. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Who gets credit for this house standing? ¿A quién se le da el crédito porque esta casa está de pie? And who gets blamed for the other house falling? ¿Y a quién se le culpa por aquella otra casa que se cayó? It's not the builder, No es el construidor, it's not the material, no es el material, it's the foundation. es el fundamento. Pastor Nito said it a few weeks ago. El pastor Nito lo dijo hace unas semanas atrás. It's Jesus who did the miracle. Es Jesús quien hizo el milagro. So this is really important. Así que esto es bien importante. When you look at Peter in that boat, Cuando tú ves a Pedro en ese barco, if you look at Peter as the main character, si tú ves a Pedro como personaje principal, you'll get a lot of beautiful stuff from it. tú vas a obtener bastantes cosas hermosas de ello. You'll see that Jesus loves you enough Tú vas a ver de que Jesús te ama suficiente to leave the shore and come to you. de dejar la orilla y venir hacia ti. You'll also see También verás that
because he loves you, he'll calm your storm. de que porque te ama, Él va a calmar tu tormenta. You'll also see if you just trust him, También verás de que si tú solamente confías en Él, you could do things you never thought possible. puedes hacer cosas que nunca pensaste posible. But how many of you actually think your life would be a good movie Pero ¿cuántos de ustedes en realidad creen que su vida será una buena película if you were the main character si tú fueras el personaje principal versus if Jesus was the main character? en vez de Jesús ser el personaje principal? Because when you look at Peter's story Porque cuando tú ves la historia de Pedro, of walking on water, de caminar sobre el agua, do you know of the 4 gospels only 3 tell the story? sabes, de los 4 evangelios solamente 3 cuentan la historia. And of those 3 only 1 mentioned Peter. Y de esos 3 solo uno menciona a Pedro. They were not impressed by Peter. Ellos no estaban impresionados por Pedro. They were blown away by Jesus. Ellos estaban impresionados por Jesús. And do you know what you realize when you look at this story with Christ as the main character? Y sabes lo que tú te das cuenta cuando tú ves esta historia con Cristo como el centro. Pentecostal in me is wanting to come out and go everywhere. What you find when Jesus is the main Lo character, que tú encuentras cuando Jesús es el personaje principal, it's not only that he loves you and he'll find you in your storm. no solamente es que te encuentra y te rescata de tu tormenta. It's not only that your faith can make you do great things. No solamente es que tu fe te hace hacer cosas grandes. It's that anything he created, Es de que todo aquello que Él crea, even though it's a perfect system, aunque es un sistema perfecto, because water, if it was solid, wouldn't do us one good. porque el agua si fuera sólida no nos hiciera a nosotros Water is ningún bien. supposed to be liquid, Está supuesto a ser líquido, but what he created pero lo que Él creó still submits to whatever he wants. aún se somete a lo que Él quiere. And when he decides to say, you're going to be solid for me, Y cuando Él decide decir, tú It vas a ser listens. sólido para mí, Él escucha. the winds and the waves, Las olas y los vientos. it's the only way seeds actually make it somewhere else. Es en realidad la única forma que las semillas llegan a otro lugar. Most of what you see planted, Mucho de lo que tú ves que es cultivado, man did not plant. los hombres no lo plantaron. The wind did. El viento lo hizo. The wind is a good system. El viento es un buen sistema. But when God walks in, Pero cuando Dios entra, it submits to him. se somete a Él. I don't have it for the screen, No lo tengo en la pantalla, but Psalm 104, pero Salmos 104, maybe I got that wrong. Maybe it's another song. quizás es otro salmo. It's like 102 to 105, I promise. Del 1 al 2 o del 1 al 5. But it's 36 verses. Pero son 36 versos. 34 are going into every aspect of God's creation. 34 de ellos van al aspecto de la creación de Dios. From mountains to canyons to the Leviathan. De montañas a cañones. And it says that they all do what they're supposed to. Y dice que todos hacen lo que deben de hacer. And they all listen. Y todos escuchan. And then it ends with one verse. Y termina con un verso. Lord, let my meditation Señor, deja que mi meditación be pleasing to you. sea agradable para ti. He's saying everything else, Dice todo lo demás. they please you. Deja que te agrade a ti. Let me please you. Deja que yo te agrade a ti. So I encourage you, Así que yo les animo. without the grace of God, Sin la gracia de Dios, you would never be able to please him. tú nunca vas a poder agradarlo a Your Él. grace is not what his grace is not what lets you please him. Su gracia no es lo que te deja a ti agradarlo a Él. It's what lets you choose. Es lo que te deja a ti escoger. It's what lets you choose to please him. Es lo que te deja a ti escoger agradarlo a Él. Before the grace of God, Porque antes de la gracia de Dios, our only choice was death. nuestra única opción era la muerte. But now, Pero ahora, the grace of God is not just in my past forgiving me. la gracia de Dios no solamente está en mi pasado que me perdona, It's also in my future, también está en mi futuro, preparing a place for me. preparando un lugar para mí. But it's actively in my present, Pero está activamente en mi presente, making my 5 loaves and my 2 fish haciendo a mis 5 panes y a mis 2 peces more than enough. más que suficiente. I pray Y yo oro that you would look at the storm in your life de que tú puedas ver la tormenta en tu vida as something you can stand, como algo que tú puedes soportar, because the grace of God porque la gracia de Dios is in your present, está en tu presente, making your not enough haciendo tu no suficiente more than enough. más que suficiente. So give it your all. Así que dalo tu todo. Let your suffering produce endurance. Deja que tu sufrimiento produzca resistencia Let that produce y character. que eso produzca carácter. Because if your hope will not be put to shame, Porque tu esperanza no será puesta en vergüenza. that means your character won't be put to Eso shame. significa que tu carácter no será puesto That en means your vergüenza. endurance
won't be put to shame. Eso significa que tu resistencia no será puesta en vergüenza. That means your suffering Eso significa que tu sufrimiento will not be put to shame. no será puesto en vergüenza. Can I pray for you? ¿Puedo orar por ustedes? Father, I thank you for Vision Church. Padre, te doy gracias por la Iglesia Visión. I pray your grace would take my 5 loaves and 2 fish Te doy gracias, Señor, para que tu gracia pueda agarrar mis 5 panes y mis 2 peces and make it more than enough for your people. y hacerlo más que suficiente para tu pueblo. Allow this word to fall on the good soil of our heart Permite que esa palabra caiga en la buena tierra de nuestro corazón so it can take root, para que pueda a tener raíz, we can run our race well, que podamos correr nuestra carrera bien and have a hope that will not be put to y shame. tener una esperanza que no sea puesta en vergüenza. In Jesus' name I pray. En el nombre de Amen. Jesús yo oro. Thank you so much for watching the message. Muchas gracias por ver el mensaje. Subscribe to this channel so you won't miss a video and share it with a friend. Suscríbete a este canal para que no te pierdas un video y compártelo con un amigo. Also, we want to encourage you to partner with us through your giving. También queremos animarte a que te unas con nosotros a través de tu dar. We can take this message further and faster and make a difference in the lives of so many people. Podemos llevar este mensaje más lejos y más rápido y hacer la diferencia en la vida de muchas personas. You can give using the link below or by visiting our website at myvisionchurch.org. Puedes dar usando el link abajo o visitándonos en nuestro sitio de web at myvisionchurch.org. We love you so much and we're looking forward to seeing you back here next time. Los amamos mucho y esperamos verlos nuevamente la próxima vez.